Una persona sin el poder del Espíritu Santo es incapaz de ser fuerte por sí misma. La palabra de Dios nos enseña acerca de que el Espíritu Santo se muestra fuerte en nuestra debilidad. Pero hay algo que tengamos que hacer para que eso suceda, para que el Espíritu Santo se vuelva nuestra fortaleza en nuestra debilidad. En el video de hoy vamos a estar hablando de cómo puede Dios ser nuestra fuerza en nuestra debilidad. Hola a todos, mi nombre es Eliana y bienvenidos a mi canal. Su palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y que su gracia es suficiente para nosotros porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Por lo tanto, debemos hacer alarde alegremente de nuestras debilidades para que su poder pueda permanecer sobre nosotros. Pero esto puede sonar imposible para la mente humana, porque si estamos siendo perseguidos, insultados, tratados injustamente, si estamos pasando por calamidades y dificultades, la pregunta sería, ¿cómo en el mundo podemos hacer alarde o regocijarnos de nuestras debilidades? Alguien hizo una pregunta hace mucho tiempo cuando los cristianos estaban siendo decapitados por el grupo de terroristas llamado ISIS en la televisión. Esta persona estaba viendo esto y dijo que él nunca daría su vida así, de esa manera. Y preguntó retóricamente, ¿por qué la gente hace eso? Y luego dijo que eso era una locura, que no lo entendía. Esta persona no era un creyente en Cristo, pero para su comprensión humana era imposible para él entender eso. Y aún más loco tratar de entender que los cristianos pueden alegremente hacer alarde, estar contentos, deleitarse en su sufrimiento. Por lo tanto, quiero profundizar un poco más en la palabra de Dios con ustedes para que nosotros podamos tener una mejor comprensión de este tema. Segunda de Corintios 12, versos del 9 al 10 dicen, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, cuando sacamos nuestro enfoque de lo que estamos pasando, de nuestro sufrimiento, o puede ser de una enfermedad, una dificultad, y en lugar de ver esto lo feo que puede parecer, y más bien elegimos regocijarnos y hacer alarde, entonces estamos abriendo la puerta para que el poder de Dios se vuelva nuestra fuerza. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. ¿Y por qué tiene que ser así? La razón es porque a pesar de que nosotros seamos justos, hagamos las cosas a la manera de Dios, seamos obedientes a su palabra, también tenemos un proceso por el que tenemos que pasar para poder crecer en carácter, para poder crecer espiritualmente, crecer en sabiduría, en fe, más comprensión de los caminos del Señor, etc. Entonces, cuando estás pasando por una dificultad, tal vez un problema que sucede en casa entre tú y tu familia que es muy abrumador, o tal vez estás pasando por una enfermedad que está tratando de quitarte la vida, o estás siendo amenazado por alguien y tienes tu vida en peligro. Cosas como estas podrían llegar al punto de darte ganas de rendirte. Entonces, ¿cómo puedes hacer alarde alegremente o regocijarte? La respuesta es a través de la oración continua. Proverbios 18:10 dice, torre fortificada es el nombre del Señor. El justo correrá a ella y estará a salvo. Amar a Jesús de una manera que te lleve a deleitarte en tus debilidades por su causa no sucede si solamente lo deseas. No existe amor por Él si no hay relación. Y no hay relación si no se pasa tiempo con Dios.
Y no hay tal cosa como pasar tiempo con Dios si no hay comunicación mutua entre ustedes dos. Y la comunicación con el Señor es la oración. Así que en tu debilidad, Dios es fuerte. Esto es declarado por el Señor. Para dejar claro, las debilidades no son rasgos o acciones pecaminosas, sino que son sufrimientos, dificultades, espinas en tu carne. Y lo que tenemos que hacer para que el Señor se vuelva nuestra fuerza es no separarnos de su presencia. Entonces esto requiere que lo busques, que te conectes a Él, que lo conozcas personalmente y tengas una relación que es activa con Él. Entonces, si tú eres alguien que se encontró con este video y no conoce a Jesús personalmente como su Señor y Salvador, el Señor te está esperando con los brazos abiertos. Tú estás en necesidad de Él. Él es tu único Salvador. Arrepiéntete de tus pecados y ríndete a Él, y Él transformará tu vida drásticamente y de una manera asombrosa. Amén. Pero para un hijo de Dios, por otro lado, una relación personal con Dios es vital en nuestra vida. Ninguno de nosotros está exento del sufrimiento, de la persecución, de las dificultades en la vida. Estas cosas van a venir, si es que aún no lo han hecho, pero para que podamos estar regocijados y para hacer alarde con alegría, nosotros necesitamos mantener nuestra conexión con Dios. A pesar de lo que estemos pasando, no tienes que sentirlo o desearlo todo el tiempo para mantener tu postura. Mantener a Dios como tu prioridad a través de los buenos y los malos tiempos, para bien o para mal, como dicen los votos matrimoniales. Tú tienes que luchar contra el enemigo para estar en la presencia de Dios. Y una vez que vienes a la presencia de Dios, el Señor te ha dado un mandamiento, que es orar. Primera de Tesalonicenses 5, del 17 al 19 dice: oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu. No tiene sentido venir a la presencia de Dios si no hay una comunicación mutua entre tú y Él. Y la oración es la que nos conecta con el poder y el propósito de Dios y nos ayuda a recibir su fuerza. Cuando nosotros oramos, el poder de Dios está obrando dentro de nosotros y transformándonos. La oración es una arma para derribar al enemigo. Una obra sobrenatural sucede contigo cuando permites que el Espíritu Santo se ocupe de lo que te está sucediendo. Hay tantos beneficios que puedes recibir de la oración, como son la sanidad, el valor, la fuerza sobrenatural, la paz, el gozo y muchos más. A pesar de cuál sea tu situación, la oración te permite regocijarte en tus debilidades. El enemigo lo sabe y él hará cualquier cosa para evitar que tú experimentes el poder de Dios en tu vida. Él hará cualquier cosa para evitar que tú recibas todas las cosas buenas que el Señor tiene para ti. Y que recibas la libertad, que recibas liberación de las trampas del enemigo. Y por supuesto, la oración no es lo único que tú necesitas en tu vida, pero hoy me estoy enfocando en la oración para que sepas cómo a través de tu debilidad Dios se vuelve tu fuerza. Amén. Romanos 8:26 dice: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Hay momentos en los que irás a la presencia de Dios y debido a la tormenta en tu mente, ni siquiera sabrás por qué orar. Por lo tanto, orar en el Espíritu es una de las mejores maneras, porque cuando no sabemos por qué orar, el Espíritu intercederá por nosotros. Y Él nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Así que orar en el Espíritu es súper beneficioso para nosotros. Dios nos da el poder de superar cualquier situación en la vida. Segunda de Timoteo 1:7 dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestra situación es demasiado para nosotros y estamos pasando por toda esta agitación en nuestras mentes, en nuestras vidas,
que no hay deseo de que nosotros vayamos a leer la palabra de Dios, de ir y pasar tiempo en oración, de adorar al Señor, y nuestro tiempo con el Señor se convierte en una batalla. Estamos luchando entre buscar placer y paz en otras fuentes para encontrar descanso de esta agitación en nuestras mentes, y entre ir al Señor y buscarlo en nuestra debilidad. Una de las cosas importantes que el Señor dice es: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Ser fuertes en el Señor es un mandamiento que se nos ha dado, por lo que debemos buscar su fortaleza continuamente. Salmo 105:4 dice: recurran al Señor y a su fuerza, busquen siempre su rostro. Una de las batallas que el enemigo crea contra nosotros es la batalla con el propósito de evitar que nosotros vengamos a la presencia del Señor y pasemos tiempo con Él. Y los momentos en los que nosotros somos débiles son los más utilizados por el enemigo para infligirnos todo tipo de sentimientos extraños y tentaciones, tratando de convencernos de que sí, tú tienes derecho a tomar un descanso de Dios. Es bueno para ti disfrutar de aquella cosa. Te hará sentir mejor. Te hará olvidar por un momento lo que estás pasando. No está mal. Y lo que nosotros debemos recordar es que nada ni nadie que nos aleje del Señor, por más inofensivo de lo que pueda parecer, será beneficioso para nosotros. En efecto, algunas cosas o personas pueden ser enviadas por el enemigo o utilizadas en ese momento por el enemigo para crear fortalezas en tu vida. Y después tú puedes encontrarte tratando de evitar hacer algo, pero luego te vas a dar cuenta de que no es tan fácil como pensabas que iba a ser, porque ahora puedes estar atado a eso. Hay espíritus inmundos trabajando constantemente para esclavizarte a cosas o a personas, y hay que tener cuidado, porque detrás de una adicción o de ciertos programas de televisión, de ciertas amistades, etcétera, diferentes espíritus están trabajando para destruirte. Si nosotros no aprendemos a ver el reino espiritual tan real como lo es el mundo físico que vemos, entonces fácilmente vamos a ser engañados. El enemigo siempre está trabajando contra ti. No estás a salvo sin Cristo. Tienes un enemigo que tiene un ejército trabajando a su mandato para tomar el control de ti y esclavizarte, para que al final él pueda cumplir con su trabajo y tomar tu alma. Esta es la realidad. Y el enemigo trabaja con tal táctica en este tipo de cosas que puede usar a tu propia familia o a otros cristianos y amigos para distraerte y evitar que vayas a la presencia del Señor. Por lo tanto, tú estás en una necesidad muy seria de la presencia de Dios cuando tú eres débil. Y cualquier cosa que pueda impedirte venir a su presencia es un obstáculo para ti. Y algunos de esos obstáculos pueden venir con algunos espíritus. ¿Cómo crees que la depresión entra en la vida de un cristiano? La ansiedad, el miedo de alto nivel, la ira incontrolable. Todas estas cosas están controladas por espíritus. No son solo sentimientos simples. Primera de Corintios 10:13 dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida, a fin de que puedan resistir. El Señor no tienta a nadie, ese es el trabajo del enemigo, pero Dios sí prueba a sus hijos para ayudarnos a ver si realmente lo deseamos más que a todo. Y si estamos realmente comprometidos a vivir una vida que glorifique su nombre. Entonces, si en una situación difícil por la que tú puedas estar pasando, estás luchando en algunas áreas de tu vida, tal vez sea con el dominio propio, tal vez con la falta de madurez, o el egoísmo, el orgullo, el miedo y otras cosas por el estilo, entonces tienes algo que necesitas vencer por el poder del Espíritu de Dios.
La lucha de la situación no es bonita. De hecho, a veces es tan dura que nos hace sentir incapaces de seguir luchando y con ganas de rendirnos. Pero el Señor es la respuesta para nuestra lucha porque Él es nuestra fuerza. Ahora, cuando la tentación surge en nuestros momentos más débiles, su palabra dice que Dios nos da una salida. Probablemente no la salida que desearíamos tener en ese momento, pero es una salida que es dada por el Señor. Entonces, aunque no nos guste, esta es perfecta y la mejor para nosotros, porque el Señor no comete errores. Entonces, en conclusión, existe una manera de hacer alarde y regocijarse en nuestra debilidad y en nuestro sufrimiento, y la manera es la oración continua. El poder de Cristo no puede reposar sobre nosotros si es que nosotros no estamos conectados a Él, porque Él es la fuente de nuestra fuerza. El enemigo busca tus momentos más débiles para atacarte y separarte del Señor. Por lo tanto, tienes que luchar duramente contra Él y mantenerte conectado a Dios. No siempre vas a tener el deseo de orar cuando hay confusión en tu mente, pero cuando no sepas cómo orar, ora en el Espíritu y Él intercederá por ti. Amén. Y hemos llegado al final de este video. Oro para que Dios te ayude a luchar contra el enemigo, que te ayude a mantenerte conectado a tu fuente de fuerza que es Él. Pido a Dios que te recuerde el regocijarte y hacer alarde alegremente para que la fuerza de Dios se manifieste en ti. Y oro para que a través de tu debilidad, en cada dificultad y tiempo difícil, Dios sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima vez. Adiós.